soy grado 2 de la Clínica Gineco-Oncológica C, como ya dijo Analía. Y bueno, me designaron para hablar con ustedes cuadro agudo de abdomen y ginecología, sabiendo que pueden ser muchos los cuadros agudos de abdomen. Esperen un minutito que quiero... Un segundo. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Sí, quedaron Dale, personas en la sala de espera, profe. Perdón. voy a admitir a todos. Bueno, cualquier cosa me van avisando porque si no esperamos un poquito. Creo que ya estamos, somos un montón. Los más característicos son la enfermedad inflamatoria pélvica, que si bien tengo entendido, creo que ya hablaron de eso o van a hablar. Otro cuadro es el embarazo ectópico, ¿sí? Y después tenemos las complicaciones de los quistes de ovario, ¿sí? Que ahí tenemos lo que es la torsión anexial y rotura quística y hemorragia intraquística. La clase de hoy, sobre todo, lo que les voy a tratar de explicar es la patología de lo que es la torsión anexial. ¿Tá? Entonces, para empezar, una breve reseña anatómica. ¿Tá? Acá tenemos el útero con el anexo, que el anexo incluye la trompa y el ovario. El anexo lo que tiene de particular es que tiene una doble irrigación, ¿tá? A través del pedículo útero ovárico, ¿sí? Que como se ve acá, y tiene una irrigación que viene por los vasos gonadales, rama directamente de la aorta, ¿sí? Que ese es el pedículo infundíbulo pélvico o lumbovárico. Entonces, este órgano lo que tiene de característica es que en ese eje que tiene, ¿sí? Entre esta doble vascularización, es donde habitualmente se provoca esta torsión anexial, y eso lo que va a generar es, en una primera instancia, mucho dolor, que es un dolor isquémico, y si esto persiste en el tiempo, va a generar un cese de ese dolor, y eso lo que va a significar es necrosis y, bueno, muerte del tejido de ese anexo. Entonces, la torsión anexial esta es una imagen que fue una real, es de una cirugía que tuvimos en el Hospital Pereira Rosell, que acá, como ven, el pedículo útero ovárico y el lumbo ovárico acá, torcido en su eje. La torsión anexial es una emergencia ginecológica, presenta una mayor incidencia en la edad reproductiva, y lo más importante es que compromete el pronóstico reproductivo o pone en riesgo el pronóstico reproductivo de las pacientes. La incidencia es desconocida y una prevalencia anual de 2 a 6%. Entonces, para que se haya una torsión anexial, habitualmente el ovario tiene que tener una tumoración, ¿sí? Un tumor de ovario, ya sea benigno o maligno, y eso es lo que pone en riesgo a este anexo para que tenga más probabilidad de que ocurra esta complicación. El teratoma quístico benigno, ¿sí? O dermoide, que bien lo conocemos, es una tumoración de ovario, ¿sí? Es un tumor de ovario de estirpe germinal, que se caracteriza por ser un tumor sólido quístico, sobre todo más sólido que quístico, y habitualmente es un tumor que pesa, ¿tá? O sea, entonces tiene más riesgo de torsionarse. Después, lo menos frecuentes están los quistes foliculares o cuerpo lúteo, que son los quistes funcionales, que, como vamos a ver más adelante, estos últimos dos tienen más riesgo de tener o una rotura intraquística o un sangrado intraquístico. Y después tenemos el cistoadenoma seroso o mucinoso ovario, que es uno de los tumores orgánicos benignos más frecuentes, que también se pueden llegar a torsionar. Otras etiologías, y bueno, un endometrioma,
Los endometriomas habitualmente generan como más adherencias, distorsión de la anatomía, ¿tá? Entonces son tumores que habitualmente están adheridos a la pelvis, a la fosa ovárica, entonces habitualmente no tienen tanto ese riesgo de torsión. Y después tenemos los tumores malignos, que tampoco es muy característico, ya que habitualmente también se generan adherencias, hay ascitis, adherido a, sobre todo a lo que es los intestinos. Y Perdón, después hidrosalping, sí, ¿lo puedo interrumpir? Hay gente en la sí, sala de espera. bueno. Capaz que podés deshabilitar la sala de espera, así no tenés que estar cortando A cada ver, vez. sí. Habilitar la sala de espera. Está habilitada en realidad. La saco. Ahí la deshabilité. Claro. A ver si ahí empiezan a entrar. Bueno, hasta acá quedó claro. Sí. Bien, seguimos. Entonces, existen factores de riesgo para la torsión anexial, ¿sí? Pacientes que requieren inducción de la ovulación, ¿tá? Hiperestimulación ovárica, historia de torsión anexial previa, síndrome ovario poliquístico, las pacientes que tienen esterilización quirúrgica, o sea que no tienen las trompas, ¿sí? Esas pacientes tienen más riesgo de generar una torsión anexial, y en el embarazo, ¿tá? Y después no hay mucho fundamento científico, pero lo más frecuente es que se tuerzan los tumores que están a la derecha, ¿tá? No lo puse como un factor de riesgo, pero para que tengan en cuenta, porque uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos acá, como vamos a ver más adelante, es el apendicitis, que también es a derecha. Entonces, hay que discernir ahí en diferentes síntomas y signos, sobre todo, para no confundir el diagnóstico. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de torsión anexial? El diagnóstico es clínico y puedo tener un apoyo imaginológico y de laboratorio. El síntoma más frecuente es el dolor abdominal agudo, unilateral, que habitualmente se asocia con un síndrome neurovegetativo, ¿tá? La paciente va a estar sudorosa, y el dolor es intenso y brusco, ¿sí? Habitualmente, bueno, fosa ilíaca derecha o fosa ilíaca izquierda. Puede asociar náuseas en un 70%, vómitos, fiebre y peritonitis es más raro, ¿tá? Y se puede palpar una tumoración dolorosa al examen físico. Esto al examen físico, sobre todo, es al tacto vaginal, ¿tá? Si bien los tumores que son más grandes tienen más riesgo de torcerse, ustedes para terminar el examen físico, obviamente abdominal, y estamos planteando una paciente ginecológica, tienen que realizar al tacto vaginal, y lo que van a ver puede ser o los fondos de saco vaginales laterales ocupados e intensamente dolorosos, uno u otro, o el fondo de saco de Douglas, que también puede asociar líquido libre en la cavidad y eso generar dolor. Después, para clínica, en laboratorio, lo que voy a ver sobre todo, voy a pedir, como ya dijimos, se presenta mayormente en las pacientes en edad reproductiva. Entonces, otro diagnóstico diferencial es el brazo ectópico, que también se presenta con una tumoración, a veces palpable, a veces no, dolorosa, ¿sí? En los fondos de sacos vaginales laterales, la beta-HCG, que es el examen de embarazo, me va a ayudar a mí en el diagnóstico a descartarlo o a confirmarlo. Bien, después tenemos ecografía transvaginal. Lo más importante acá que ustedes tienen que entender es que si yo tengo una paciente, ¿tá?, en edad reproductiva, ¿tá?, en edad reproductiva va desde la menarca hasta la menopausia, y yo planteo clínicamente que tiene una torsión anexial, idealmente tendría que tener una ecografía transvaginal para apoyar mi diagnóstico, pero no me va a retrasar el inicio de medidas terapéuticas, ¿tá? Como por ejemplo calmar el dolor a la paciente, dejar suspendida la vía oral, coordinar el bloc a la brevedad, ¿tá? Extraer exámenes de paraclínica, sobre todo en vistas al acto quirúrgico de urgencia.
Y bueno, la ecografía transvaginal es el estudio por excelencia para valorar los anexos sobre todo. Y como pueden ver acá en la imagen, no sé si ven mi mouse, en la imagen a la izquierda, ¿sí? Vemos ahí lo que se llama el signo del remolino al lado de una tumoración anexial. Ahí se ven los dos flujos, en verde tenemos el flujo venoso y en rojo tenemos el flujo arterial, que se ve claramente la torsión del pedito. Y después en la otra imagen también se puede ver, adelante vemos la vejiga, ¿tá? Toda esa opacidad que vemos ahí, negro, es la vejiga, por detrás está el útero, y en la imagen donde tenemos el efecto Doppler, ahí también se ve el signo de remolino. Bien. Entonces, diagnósticos diferenciales, que ya los hemos ido nombrando, tenemos el embarazo ectópico, ¿sí? Que como diagnóstico diferencial ya hablamos un poco de la beta-HCG, clínicamente se puede presentar con sangrado, dolor, ¿tá? En una paciente que tenga un retraso menstrual y que habitualmente en los antecedentes ginecológicos, una paciente que no utiliza método anticonceptivo. Después, enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sí? Que habitualmente el cuadro tiene un poco más de, si bien el diagnóstico clínico es un poco más difícil y hay que tener alto índice de sospecha, en enfermedad inflamatoria pélvica las pacientes asocian flujo, genitorragia fétida, y el útero al examen físico va a tener un dolor a la palpación bimanual, a la lateralización del cuello, ¿sí? Los fondos de saco vaginales pueden estar ocupados, ambos. Si la paciente, además de una enfermedad inflamatoria pélvica, asocia algún absceso tubo-ovárico o una pelviperitonitis, el Douglas va a estar empastado, hematoso, doloroso al examen físico, que eso es un signo de peritonitis. Y el dolor no va a ser tan agudo como es en la torsión anexial. ¿Tá? Bien. Después, la rotura quística folicular. Después más adelante lo vamos a ver en unas diapos aparte, pero importa mucho el ciclo menstrual, cuándo fue la fecha de su última menstruación de la paciente, ya que la rotura de quiste folicular ocurre cuando la paciente va a ovular. Entonces, eso va a ocurrir entre el día 14 a 16 aproximadamente. Es un dolor que puede ser brusco, sobre todo en pacientes que no toman anticonceptivos orales. Mioma en sufrimiento. El mioma en sufrimiento también puede ser un diagnóstico diferencial, ya que los miomas pueden ser submucosos, los que están adentro del útero, intramural, los que están en el espesor del útero, y subserosos, los que están hacia la cavidad abdominal, vamos a decir, en la serosa del útero. Y esos subserosos pueden ser miomas pediculados, o sea, que tengan un pedículo que se comporte como una tumoración parauterina, y si se torsiona en ese pedículo el mioma, ahí puede ser similar la sintomatología a lo que es la torsión anexial. Sobre todo el dolor y la palpación de una tumoración parauterina dolorosa. Después tenemos el diagnóstico de apendicitis, lo que ya les dije, cuando es a derecha, ¿sí? Pero no olvidarse de que la apendicitis habitualmente tiene, bueno, ese dolor, vómitos, fiebre, ¿tá? El dolor que comienza más en la zona periumbilical, después se traslada hacia la fosa ilíaca derecha. Bien. Y después cólico nefrítico, ¿tá? Más alejado, y pielonefritis, esos son los últimos dos un poco más alejados. Bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la torsión anexial? El tratamiento es, sepan que es una urgencia quirúrgica. ¿Tá? Acá si planteamos que tenemos una torsión anexial, estamos poniendo en riesgo el ovario, el anexo de la paciente, ¿tá? Porque está cortada la circulación. Entonces, es una urgencia quirúrgica, el tratamiento es a través de la vía laparoscópica, ¿sí? Una laparoscopía de urgencia, a no ser que tengamos un tumor mayor a 10 centímetros, que planteemos que tenga un tumor sólido, que veamos que ya de entrada no vamos a poder resolverlo, pero hoy en día la mayoría de los procedimientos en los cuadros agudos de abdomen se resuelven por laparoscopía, y sobre todo en la torsión anexial, sin duda.
Acá tenemos que ver tratamiento conservador, lo que sería una detorsión, o sea, volver, detorsionar los pedículos y ver si el ovario retoma el color, o sea, si vemos que no se mantiene con color necrosado o con compromiso de la vascularización, está indicada la detorsión y realizar una quistectomía, o sea, sacar el quiste y dejar el pedículo, el ovario en sí. ¿Ah? En otro caso, podremos hacer el tratamiento radical, que sería una anexectomía, que la anexectomía involucra ligar y cortar los dos pedículos, o sea, el infundíbulo pélvico y el útero ovárico, y llevarme todo el anexo, o la oforectomía, ¿sí? Que en ese caso sería sacar solo el ovario y ahí tendríamos que dejar la trompa uterina. Eso se va a tomar la decisión en el intraoperatorio, obviamente, pero es importante tener en cuenta estos 3 puntos. La edad de la paciente, ¿tá? El deseo reproductivo de la paciente, ¿tá? Y la naturaleza del ovario, del tumor de ovario. Obviamente que si yo planteo que puede llegar a ser un tumor de ovario borderline, al menos que no es un tumor benigno ni maligno, pero que se puede comportar como un tumor maligno, probablemente yo me incline más por hacer una anexectomía. Otro ejemplo, paciente de 20 años, ¿tá? Que yo planteo conservador para no tener que sacar ese ovario. Si yo, otro panorama sería una paciente, por ejemplo, de 50 años que tiene un tumor de ovario, que estaba coordinada para hacer la anexectomía de forma coordinada y que tiene una complicación justamente y una torsión anexial. A esa paciente quizás me inclino más por hacer una anexectomía en vez de una quistectomía. Bueno, acá les dejo otra imagen de lo que es la torsión anexial y vean el color, ¿tá? Casi necrótico de estos tejidos. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No. No. Bueno. Después dijimos que los quistes de ovario también se pueden complicar con la que es la hemorragia y la rotura intraquística, ¿tá? Que son eventos fisiológicos en realidad durante el ciclo ovárico. La mayoría de los quistes que se presentan con rotura de hemorragia son funcionales, ¿tá? Y no existe una definición de cuándo la hemorragia o la rotura de un quiste es patológica en un lugar de fisiológico. Entonces, para hacer un breve repaso simplemente de lo que es el ciclo ovárico, ¿tá? Acá tenemos lo que sería un ovario, ¿tá? Que puse este otro esquema para que ustedes vean cuándo ocurre la rotura folicular y cuándo ocurre un cuerpo lúteo. Repasamos un poco de lo básico de medicina. En el día 0, la paciente que está menstruando en realidad, hasta el día 14, 15 que ocurre la ovulación, ¿tá? Ahí el ovario empieza a reclutar un folículo, que sería por acá, ¿sí? Lo recluta y va formando el folículo hasta que el día 14, el día 15 y 16 más o menos, ocurre la ruptura folicular. Esto es un evento fisiológico, ¿tá? Pero bueno, que a veces genera dolor que no calma con analgésicos y que las pacientes muchas veces consultan por este motivo. Y muchas veces ha sido causa de una laparoscopía diagnóstica por un cuadro agudo de abdomen. Entonces, importante, en este caso, de pacientes que no ovulan, por ejemplo, las pacientes que toman anticonceptivos orales, que la idea de los anticonceptivos es inhibir este pico de hormona LH, el pico violeta, entonces no hay ovulación. En las pacientes que toman anticonceptivos orales, no plantear que tenga una rotura folicular, porque no va a tener quistes funcionales. Eso es muy importante para que lo entiendan. Y después, del día 14 hasta el día 28, tenemos lo que es la formación del cuerpo lúteo, ¿sí? Que en caso de que ocurra un embarazo, o sea, una implantación de un embarazo en el endometrio, el cuerpo lúteo es la que va a secretar la progesterona para ayudar a la implantación en el endometrio. A veces lo que pasa es que el cuerpo lúteo persiste
y no se degrada, ¿sí? Y esa persistencia del cuerpo lúteo, muchas veces, la paciente que consulta por ese dolor de rotura folicular, ¿sí? Puede también consultar por dolor a nivel de la pelvis, y en la ecografía se puede identificar lo que es la presencia de un cuerpo lúteo, y a veces el cuerpo lúteo lo que pasa es que tiene otra complicación, que es la hemorragia. Entonces, cuando ocurre una hemorragia intraquística, cuerpo lúteo hemorrágico se llama. Eso también puede generar dolor. Si ese cuerpo lúteo hemorrágico además se rompe, ¿sí? Esa rotura de ese cuerpo lúteo hemorrágico también genera dolor, y además se puede asociar con líquido libre a nivel del fondo del saco de Douglas, que es la propia sangre de ese cuerpo lúteo que se rompió, que cae hacia el fondo del saco de Douglas. ¿Tá? Entonces, resumen de este esquema. Primera mitad del ciclo, ¿sí? Puedo plantear una rotura de quiste folicular. Segunda mitad del ciclo puedo plantear un cuerpo lúteo hemorrágico o rotura del cuerpo lúteo. Y lo más importante, no plantear quistes funcionales en pacientes que toman anticonceptivos orales, porque inhibe el pico de LH y por lo tanto la ovulación. Bien, entonces la hemorragia y la rotura, ¿sí? Si bien clínicamente tienen pocos síntomas específicos, lo que ya les decía, tal momento del ciclo, el dolor abdominal agudo, distensión porque la cápsula se distiende, o sea, se llena de sangre adentro y se distiende y eso duele, puede generar irritación peritoneal, sobre todo el contacto del sangrado con el peritoneo, y se puede asociar a lo que es náuseas y vómitos, sobre todo por un síndrome neurovegetativo. El diagnóstico es igual al otro, o sea, clínica más ecografía transvaginal. Lo único que acá, sobre todo lo que tengo que hacer, es calmar el dolor de la paciente y pedir un estudio ecográfico para apoyarme en el diagnóstico. La conducta, bueno, la mayoría de las veces va a ser una conducta expectante, ¿sí? Con analgesia. Se puede plantear, en caso de que calme el dolor, seguimiento con una ecografía transvaginal en 3 meses, ¿sí? Los anticonceptivos orales combinados, así como podemos plantear un quiste funcional en pacientes que no toman anticonceptivos orales, también se pueden utilizar los anticonceptivos orales como tratamiento para estos quistes funcionales, ¿sí? Por eso que podemos plantear conducta expectante a la paciente que calma el dolor, le vamos a pedir una ecografía nueva en 3 meses, y a esa paciente, si no toma anticonceptivos, por eso planteamos el quiste funcional, le vamos a tratar con anticonceptivos orales combinados. Y bueno, evaluar el tratamiento quirúrgico en la evolución. La mayoría de los quistes funcionales, menos de 5 centímetros, no requieren tratamiento quirúrgico. Conducta activa, ¿en quién voy a plantear realizar un tratamiento quirúrgico? Bueno, va a ser una laparoscopía seguro, siempre plantear una laparoscopía diagnóstica, porque muchas veces estamos en la duda diagnóstica, y habitualmente es un tratamiento conservador haciendo la quistectomía. Voy a plantear en la paciente que tenga un compromiso hemodinámico, aunque no lo crean, ocurre, pacientes que tienen quistes hemorrágicos, que si bien el sangrado es escaso, ¿tá? Me acuerdo, por ejemplo, una vez tuvimos una paciente que tenía un hemoperitoneo abundante y fue a punto de partida de un quiste hemorrágico, pero la paciente tenía un trastorno de la coagulación no diagnosticado, y la paciente no llegó a tener un shock hipovolémico, pero sí tenía la cavidad abdominal llena de sangre a punto de partida de un quiste hemorrágico. Pacientes que no le calma el dolor, ¿sí? Con analgesia, que planteamos que tienen hemoperitoneo, como ya dije, o en la paciente que yo sospecho que tiene una traumación anexial. En esas pacientes voy a plantear una conducta activa y realizar una laparoscopía diagnóstica y eventualmente quirúrgica. Bueno, para terminar les puse un caso clínico, simplemente como para... Creo que la prueba ahora es, no sé si es múltiple opción, pero bueno, más o menos como para que se hagan una idea de por lo que consultan las pacientes y bajarlo un poco a tierra lo que hablamos hasta ahora. En este caso es una paciente de 27 años, soltera, es empleada de supermercado, que vive en el barrio Aguada, consultó en la emergencia del Centro Hospitalario Pereira Rosell, y el motivo de consulta fue un dolor en fosa ilíaca derecha. De la enfermedad actual comienza hace media hora aproximadamente, mientras mantenía relaciones sexuales, con un dolor tipo puntada súbito en fosa ilíaca derecha, que ha ido en aumento hasta ser intolerable.
y se acompaña de mareo, náuseas y vómitos. ¿Sí? De acá lo importante no, o sea, es todo importante, pero bueno, paciente que tenemos en edad reproductiva, que tiene un dolor súbito, a derecha, dijimos que es lo más frecuente, y que el dolor se ha ido en aumento, y a su vez se acompaña de mareo, náuseas y vómitos. Refiere la paciente que hace un mes tuvo un episodio similar, pero de menor intensidad, que mejoró a los 15 minutos con un reposo y analgésicos. Eso puede ser un episodio previo que nosotros le llamamos de torsión, ¿sí? O sea, se tuerce, pero espontáneamente vuelve el vehículo a la normalidad. Eso también es algo a tener en cuenta al examen físico y al interrogatorio de la paciente, ¿sí? Porque ese dolor era muy similar al de ahora, pero la otra vez se dio, ahora no. Como antecedentes ginecológicos, una menarca a los 12 años, ciclos regulares y 7 en 28, y presenta como método anticonceptivo DIU T de cobre hace 3 años. Ese es otro dato importante, porque, por lo que dijimos de los anticonceptivos orales, puede tener perfectamente esta paciente un quiste funcional, porque no tiene método anticonceptivo hormonal. PAP vigente, la fecha de última menstruación fue hace 10 días, y como antecedentes obstétricos es nuligesta, ¿sí? Sin patologías crónicas, no presenta cirugías y no tóxicos. El antecedente obstétrico de nuligesta es importante, por lo que dijimos a la hora de plantear el tratamiento. Obviamente que esto es una torsión anexial, porque la clase es de esto, pero siempre son datos que yo me tengo que ir poniendo en la cabeza de que si la voy a plantear para realizar una laparoscopía, tengo que tratar de ser el mayor conservador posible de ese ovario. Al examen físico, la paciente presenta una fase de dolor, presión arterial de 160, frecuencia cardíaca de 90, el paciente está hemodinámicamente estable, no tiene fiebre, piel y mucosas normocoloreadas, las mamas sin particularidades, y el abdomen presenta abdomen blando, depresible, dolor a la compresión y descompresión en fosa ilíaca derecha, no se palpan visceromegalias. A la especuloscopía, el cuello está sano, no presenta una metrorragia, se ven los hilos del DIU. Y al tacto vaginal presentan cuello posterior de 2 centímetros de longitud cerrado, útero en ABF de tamaño normal, ABF es anteroversoflexión, no dolor a la palpación del mismo. Eso de que el útero no duela aleja un poco el planteo de una enfermedad inflamatoria pélvica. Los fondos de saco vaginal derecho se encuentra ocupado por tumoración de aproximadamente 5 centímetros, de consistencia quística, intensamente doloroso al tacto, sin poder caracterizarlo más por intolerancia al dolor. El Douglas está algo doloroso. Fondo de saco vaginal izquierdo, sin particularidades. Entonces, le puse un par de preguntas guías sobre todo, pero bueno, no sé si alguien se anima a ir contestando, más o menos ya se lo fui diciendo, y con esto vamos terminando. Parece una torsión anexial, ¿no? Ok, diagnóstico clínico realiza torsión anexial, bien. ¿Y cómo lo justificás? O sea, ¿en qué te basás para decir que tiene una torsión anexial? Por las características del dolor, que le apareció de forma súbita. Además, eso que mencionaste, de que a veces es frecuente eso de tener episodios anteriores, que haya una torsión pasajera, se distorsiona solo y el dolor cede, y tal, y que ahora quedó torsionado y por eso no le cede el dolor. Bien. Eso es importante, que ahora no le ha cedido el dolor, porque quiere decir que a ese ovario todavía le llega sangre. ¿Tá? Si la paciente en algún momento dice que no le duele más, ¿tá? Eh, si bien puede llegar a detorsionarse, en una paciente que tiene un dolor que se mantiene un par de horas y deja de tener el dolor, eso probablemente sea porque el ovario está necrosado. O sea que hay una muerte del tejido. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bien. Solicita exámenes de laboratorio o imagen, ¿con qué fin?
la ecografía transvaginal. Bien. Y la beta-HCG, porque esta no tiene mucha clínica, pero podría ser un embarazo ectópico, aunque tenga el DIU. Ok. El DIU previene embarazos intrauterinos, no de embarazos ectópicos. Así que perfectamente puede tener un ectópico esta paciente. Pero bueno, no tiene habitualmente el ectópico una tumoración de 7 centímetros. Habitualmente el embarazo ectópico está en la trompa, y entonces son tumoraciones como alargadas. Capaz que sigue 7 centímetros, pero por 2. Bien. ¿Qué más? Obviamente que si no ¿Se toma tienen en una cuenta que ecografía. no solo sea continuo, sino que se vaya agravando? Sí, eso es importante, porque el dolor que vaya en aumento, eso te habla de que hay un compromiso de la vascularización de ese tejido. Va aumentando el dolor hasta que en algún momento, si no tiene más dolor, es lo que hablábamos recién, o sea que probablemente el Hay ovario sufre necrosis. una muerte del tejido. No, lo que les iba a decir, que esto más práctico, ¿no? Pero habitualmente ecografía tenemos a la mano, entonces se hace la ecografía, pero en caso de no tener un ecografista a la mano o que demore, no sé, mucho, se plantea realizar una laparoscopía diagnóstica con el planteo de torsión anexial, con todo lo que se toca al examen físico y lo que se plantea, sin duda que tiene indicación. Bien, medidas iniciales. Calma el dolor con analgesia. Perfecto. Y bueno, y en caso de requerir tratamiento quirúrgico, que en este caso sí, vamos a plantear un tratamiento quirúrgico, ¿cuál sería su oportunidad y la vía de abordaje? De La urgencia vía de la abordaje ya la dijimos, ¿no? Dale, ¿Cuál? adelante, la que habló. No, eso, María. Vía laparoscópica y es urgencia. Perfecto. Bien. Y de urgencia. Bien. Y bueno, en ella, por la edad, ¿sí? Y dado que es nuligesta, vamos a tratar de realizar un tratamiento conservador. Siempre. Que sería la Vamos, de torsión y ¿Sí? que otra cosa era que no me acuerdo. Y sacar Además el de quiste, y quitar el quiste. Exacto. Bien, que es la vamos, quistectomía. correcto. Bien. Dependiendo del Y tejido viable. bueno, sí, obvio. Era lo que yo les decía. Vamos a intentar tratar habitualmente, como estamos en el cuadro agudo, ¿sí? Se va a intentar realizar una detorsión y que, bueno, que el tejido coloree, recoloree, que el tejido se encuentre vital. Y bueno, en esas pacientes sí vamos a plantear un tratamiento conservador, pero en caso de no ser así, se va a plantear un tratamiento radical. Bien, y diagnósticos diferenciales, más o menos lo fuimos hablando, ¿tá? La paciente no tiene una historia de cólico nefrítico, no tiene una historia de pielonefritis, es una paciente de libro, ¿tá? Pero sepan que puede existir pacientes que no son tan blanco o negro como esta, ¿sí? En medicina nada es 100%, pero siempre tengan en la cabeza, en pacientes, sobre todo en edad reproductiva, ¿sí? El diagnóstico de torsión anexial, y más aún si son pacientes que se encuentran a la espera de realizar una cirugía de coordinación, ya sea por una quistectomía o por una anexectomía, por pacientes que tengan un tumor de ovario. Tumor no significa cáncer, sino que tengan una tumoración de ovario, una tumoración paruterina, bueno, esas pacientes sin duda tienen más riesgo. Una paciente que no tiene un tumor de ovario es mucho menos frecuente que se vaya a torsionar. Es por tener una cabeza de torsión. Claro, básicamente es eso. Tengo una duda. ¿El Sí, embarazo adelante. ectópico puede llegar a tener una presentación súbita como del dolor, como se relata en esta historia, o a veces no es tan No, claro la no, evolución del dolor? habitualmente no.
el dolor no es súbito, sino que el dolor del ectópico, el dolor, el ectópico, cuando puede doler, es sobre todo cuando se rompe, ¿tá? Ahí está. Que ahí se rompe y empieza a generar el hemoperitoneo, ¿sí? Pero es un dolor que va como en aumento, ¿tá? Pero no es un dolor súbito, intenso, isquémico como el dolor de Ahí la está. torsión anéctea. Ahora voy a echar el chat por las dudas. ¿Se hace antibióticos profilácticos por la torsión en sí misma o es por la cirugía? Yo nunca puse que se hacían antibióticos profilácticos. Por la torsión en sí no se hacen antibióticos profilácticos. Y las cirugías, ¿sí? La vía laparoscópica, si viene una cirugía limpia, habitualmente hay guías que recomiendan no realizar antibióticos de forma profiláctica, pero habitualmente lo hacemos. Igual eso excede un poco el objetivo de la clase. Después hice una consulta, ¿por qué la oportunidad quirúrgica es urgencia y no emergencia? Y bueno, emergencia en realidad es que la tenés que operar ya a la paciente, ¿tá? Porque si no corre riesgo su vida. La paciente no tiene riesgo de vida, tiene riesgo de perder un anexo del ovario, ¿tá? Y obviamente llevar a una paciente a block implica mucha cosa, ¿tá? Tenemos que tratar de llegar con la mayor información posible. Si bien el diagnóstico es clínico, idealmente tendríamos que tener una ecografía. Y si podemos calmar el dolor de la paciente primero, genial. Es Lucas, todo poner en riesgo de un lado o del otro, ¿tá? Porque, por ejemplo, la paciente que no está en ayunas, y bueno, la entramos por la laparoscopía, hay que intubarla, todo, tiene más riesgo de aspirarse. Entonces, hay que poner la balanza. Yo pongo en la balanza el riesgo de aspiración o el riesgo de perder un ovario. Si yo soy la paciente, no sé, no voy a dar mi opinión, pero hay que ver y discutir con el equipo de anestesia también eso. ¿Quién no sé qué alguien habló por ahí? hola Lucas, sí, yo tenía una duda. Sí, Cuando hablabas de los quistes funcionales, son solo sí. el folicular y el del cuerpo lúteo, ¿verdad? Sí, los quistes funcionales son esos, ¿tá? Se llaman funcionales porque son fisiológicos lo que ocurre y se forman por eso, ¿tá? Todos los meses en las pacientes que ovulan tienen una rotura folicular y habitualmente las pacientes que no toman anticonceptivos, que tienen esa rotura folicular, pasa un poco desapercibido o tiene síntomas inespecíficos o este, que no motivan la consulta. ¿Tá? Pero por eso se llaman funcionales. En la primera mitad del ciclo planteamos los foliculares y en la segunda el cuerpo lúteo. Bien, gracias. Pero, por ejemplo, un quiste que no sea funcional se puede complicar con una hemorragia, por ejemplo. Y sí, pero es más raro. Bien, es más común entonces que se complique con una torsión, si no es funcional. Sí, sí. Y un quiste funcional también se puede complicar con una torsión. O sea, por ejemplo, Era lo que yo les dije, o sea, son los menos, no son tan frecuentes que se torsionen por ahí una va. cuestión lógica, ¿tá? De que los quistes funcionales no pesan tanto como pesan los quistes sólidos, ¿tá? Claro, Porque los quistes funcionales son quísticos, tienen líquido, sangre adentro. El bien, sólido, gracias. como por ejemplo el teratoma, que tiene dientes, pelos, grasa, eso sí pesa más, entonces funciona más como cabeza de torsión, como decía una compañera por ahí, y es más riesgo. Pero Gracias. en el caso, una pregunta, en el caso de que el quiste no sea funcional, el tratamiento sería distinto, ¿no? En En el caso caso de de una que el hemorragia, por quiste ejemplo. no sea funcional, Claro, puede haber un quiste que no sea funcional. sí. Por Y en el ejemplo, el caso de que cistoadenoma sangre, seroso o mucinoso no son funcionales. Bueno, era lo que me preguntaba la compañera recién. No es lo más frecuente que un tumor de ovario que no sea funcional se rompa, ¿tá? Y que se genere sangrado. ¿Se entiende? sí. Entonces, en esos quistes, o sea, se puede torsionar, ¿tá? Pero no voy a plantear una hemorragia. Ahí va, gracias.
No, por favor. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿Usamos opioides para calmar el dolor? Sí, sí, porque es un dolor muy intenso. Se hace anatomía patológica intraoperatoria dependiendo del lugar donde estés y dependiendo el hallazgo intraoperatorio. ¿Tá? Idealmente siempre está bueno hacer anatomía patológica intraoperatoria, pero si te cae una torsión anexial a las 3 de la mañana, no vas a tener anatomía patológica intraoperatoria y no va a quedar otra que mandarlo en diferido. Ahora, si esa torsión anexial la vas a operar al mediodía, probablemente que estés en un lugar donde hay laboratorio de anatomía patológica en el intraoperatorio y no es un tumor, un quiste ovario funcional, se le puede pedir. Pero El acerca de quiste, la pregunta que hizo la compañera antes, esos quistes que no son de origen funcional, también se sí, operan. sí, claro. Es decir, el tratamiento no difiere de tanto. No, quizás no es tan urgente o sí. A ver, el objetivo de hoy es torsión anexial, ¿tá? Entonces, vos, por ejemplo, hay muchas pacientes que pueden tener quiste de ovario que quizás ni siquiera saben que tienen quiste de ovarios, porque mucho de la presentación es un hallazgo ecográfico, ¿tá? Entonces, y capaz que las pacientes que se presentan con una torsión anexial como debut y como diagnóstico de ese quiste de ovario, ya lo tenían hace tiempo, ¿tá? Obviamente que si no estuviera complicado, lo que se va a hacer es estudiar y probablemente operarse si tiene indicación. Digo, la indicación de qué tumor, qué tipo de tumor, cuánto mide, si se opera, si no se opera, de coordinación, es otro capítulo aparte, ¿tá? Pero digo, sí, los quistes funcionales son una cosa, ¿tá? Que están fuertemente asociados a lo que es el ciclo ovárico. Los quistes, los tumores de ovarios orgánicos, que se llaman, que son los tumores de ovario epiteliales, tanto serosos como mucinosos, los más frecuentes son el cistoadenoma seroso y mucinoso, ¿tá? Y esos se pueden torcer, pero no es lo más frecuente, porque como tienen agua adentro, ¿sí? No es que son tan pesados y no involucran, no conforman esa cabeza de tumulación como decían por ahí, ¿tá? Los teratomas quísticos maduro, que es el que más se torsiona, es un tumor que deriva del epitelio germinal del ovario, ¿sí? Y por eso es que habitualmente tienen diferentes tipos de tejido adentro del ovario, como ser dientes, grasa, pelo, ¿tá? Entonces es más de consistencia sólida y eso tiene más riesgo de torsionarse. Obviamente que nunca queremos que las pacientes tengan esta complicación, pero a veces es inevitable, ¿tá? Digo, esta paciente que puse yo el ejemplo, capaz que ni siquiera sabía que tenía un quiste ovario la señora, ¿tá? Y ella tuvo un episodio de dolor, pero en ese momento no decía que le hayan hecho una ecografía transvaginal, que hayan hecho el diagnóstico del quiste, ¿tá? Quizás hace 15 días, cuando le hicieron ese diagnóstico, calmaban el dolor y se operaba de coordinación y se sacaba el quiste y evitábamos la torsión. Eso es una opción, ¿tá? No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Repercusión hemodinámica. No es común porque los quistes que se tuercen no es que se rompan. No es común. ¿Cómo diferencias la torsión de la rotura? Y bueno, la torsión habitualmente no son quistes funcionales. De vuelta les repito. La rotura sí son quistes funcionales. Y la rotura es un dolor que, si bien es intenso, es un dolor que calma con analgésicos y no es un dolor isquémico. El quiste folicular podría ocurrir en cualquier día hasta la primera mitad del ciclo. Sí, pero más cerca del día de la ovulación, ¿tá? Porque ahí es cuando ocurre la rotura folicular. Bueno,
Si no hay más preguntas, dejo de grabar la clase y terminamos por acá. Gracias. 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 Chao, chao. Bueno, Muy suerte. bueno, muchas gracias. 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 Chao.